Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días, el otro continente, Sudamérica, etcétera, etcétera, si nos estáis escuchando. Mi nombre es Luis Vilanova Blanco y, bueno, ya sabéis que desde leyantifraude.com lideramos a nivel nacional e internacional la auditoría y asesoramiento de la ley antifraude. Hoy tenemos a Carlos de Fiscally. Hoy nos acompaña Fiscally. Hola, Carlos, ¿estás aquí? ¿Nos escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente. Luis, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, dentro de nuestra independencia total tecnológica como auditores, en este caso, bueno, pues hemos querido que nos acompañara también para compartir un debate, porque hoy vamos a hacer un pelín diferente. Efectivamente, vamos a hacer un pequeño análisis de la situación y de cómo trabajamos en ley antifraude, las ventajas de utilizar APIs externas, y luego vamos a hacer un debate entre Carlos y yo de una serie de preguntas que nos van a hablar de la situación actual, ¿no? La situación y el estado actual de la ley antifraude. Sin más, vamos a tratar de hacerlo bastante un poco ágil. Sabéis que, bueno, somos peritos judiciales, trabajamos la ley antifraude desde 2021, con más de 300 empresas de desarrollo que han apostado por nuestro asesoramiento, nuestra auditoría, y cada día más, pronto llegaremos a 400, y que somos auditores en otras facetas, ¿no? De seguridad de información, ciberseguridad, varias ISOs, 27001, y lideramos otras cuestiones con la agencia tributaria, por ejemplo, el famoso listado de las soluciones homologadas de la digitalización certificada. Prácticamente de las últimas 50, 45 las hemos homologado nosotros, ¿no? Y otras cuestiones. Bueno, yo quería un poco a empezar con esta pregunta, ¿no? Porque es increíble y un poco sorprende y a veces nos preocupa también, ¿por qué no? Que muchas veces las empresas de desarrollo que están llegando desde agosto hasta hoy, ¿no? Nos dicen, oye, bueno, yo voy a cumplir con Verifactu, tú me ayudas a cumplir con Verifactu, tú me vas a supervisar, me vas a controlar, me vas a hacer pruebas de mi Verifactu y con esto ya estoy tranquilo. Entonces, y dice, bueno, y ya estoy dentro del marco legal. ¿Seguro? No, grave error, ya lo hemos dicho siempre, ¿no? La ley antifraude no es una ley al estilo de Ticket Buy o al estilo de la NF525 de Francia, que afecta a la caja o afecta a la factura únicamente. No, la ley antifraude es una ley extensa. Afecta, como sabéis, no solo a la factura, que estaría, digamos, en el marco de Verifactu, sino que afecta a los elementos prefacturables, a los elementos postfactura, cobros, cartera, contabilidad y a otras cuestiones muy importantes. Nosotros tenemos siempre esta diapositiva que no ha cambiado. Llevamos años y años evangelizando sobre esta diapositiva y de momento no la vamos a cambiar porque refleja un poquito la complejidad de la ley antifraude, ¿no? Sabéis que la ley antifraude, así como otras auditorías que llevamos, por ejemplo, la de digitalización, de escanear facturas recibidas en papel para su destrucción, ¿no? Tienen una homologación oficial de la agencia tributaria, la ley antifraude no tiene una homologación oficial de la agencia tributaria. Ostras, Luis, ¿y por qué entonces tenéis 300 empresas de desarrollo que trabajan con vosotros? Bueno, ya son más, pero pues muy sencillo, porque de alguna manera las empresas dicen, oye, es que es mucho peor que no exista una homologación oficial, porque de alguna manera toda la responsabilidad recae en cómo la empresa de desarrollo trate de interpretar la ley, ¿de acuerdo? En esta estructura de bloques que tenéis aquí, a la izquierda veis que pone AD y pone no regulado, interpretable. Estas son cuatro letras, cuatro epígrafes que arriba pone en vigor, no lo pone en vigor, pero dice octubre de 2021. La ley antifraude parte, yo diría que una especie de 50%, está en vigor desde octubre del 21. Y esto también vuelve a ser un poquito preocupante que las empresas de desarrollo, pues hayan algunas empresas de desarrollo, bueno, algunas, muchas, que o bien lo desconozcáis o bien no hayáis tomado manos a la obra en este tema, ¿no? Luego hablaremos de las sanciones y de las campañas de inspección que ya han existido y las sanciones. Claro, porque tanto es sancionable la letra E del reglamento, que es el gran bloque que tenéis en esta figura, que sí que está regulada, que comprende Verifactu, código QR, declaración responsable, etcétera, como el resto de letras. Y estamos ante unas sanciones pues, muy importantes. Por otro lado, tenemos también el Real Decreto 1619. Nosotros tenemos 300 empresas, son más de 300 soluciones que estamos homologando de forma privada, porque decíamos que no existe una homologación certificada pública de la propia agencia tributaria.
pues todas, el 100%, las 340, 350, ninguna cumplía con el Real Decreto 1619. O sea, permitía hacer facturas de forma ilegal en España, ¿no? No voy a entrar en esto, luego hablaremos un poquito. Igual que con el reglamento y con Verifactu. Nosotros, ahora hablaré un poquito también de nuestra metodología. En Verifactu, nadie, 340 software, ninguno ha superado nuestros test de Verifactu a la primera. Incluso aunque tuvieran alguna API. Esto quiere decir muchas cosas, ¿no? Ahora hablaremos un poquito. Bueno, lo hemos visto, la parte de la izquierda no regulado e interpretable del 2021, 4 epígrafes que afectan a prefacturación, facturación, contabilidad, gestión del software y otras cuestiones. Y regulado. Ahí pongo no interpretable entre preguntas porque, aunque esté ampliamente regulada la letra E, que tiene que ver con Verifactu, etcétera, la orden ministerial y el reglamento y toda la documentación que se ha generado por la agencia tributaria, las novedades de mayo de 2025, preguntas frecuentes, pues realmente a veces lleva a interpretación. Y dices, bueno, pero aquí ¿qué está diciendo exactamente? ¿No? Por ejemplo, con las facturas rectificativas de la R1 al R5, a veces hay dudas, ¿no? Oye, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Vale. Por tanto, el marco legal es complejo. Estamos hablando de la ley antifraude. Va a venir la ley Crea y Crece de software, le aplica la ley del IVA, por supuesto el Real Decreto 1619, el reglamento del orden ministerial que involucra a Verifactu. También el suministro inmediato del IVA tiene afectación en la ley antifraude por la exclusión del reglamento directamente, pero bueno, ya lo hablaremos luego más tarde un poquito. Todo lo que es la factura electrónica o con FACE, aquellos que van por Ticketbuy, pues le afecta también la ley antifraude, también por exclusión, el SILICE, EIDAS, digitalización. Bueno, hay un marco legal muy importante que puede rodear a la ley antifraude y a los software de facturación. ¿Cómo trabajamos nosotros en ley antifraude? Voy a intentar ser bastante rápido, porque quiero que hagamos el debate, que creo que es lo más importante. Nosotros tenemos una norma propia que hemos actualizado este 2025, que le llamamos LAF, Ley Antifraude. Tenemos más de 220 controles que revisamos de todos los software. Esto es importantísimo porque es verdad que las empresas que trabajan con nosotros, pues como estamos grabando algunos vídeos que podéis ir a nuestro canal YouTube de Legal Auditors, podéis ver entrevistas con clientes reales, pues por ejemplo ahora creo que hemos publicado 3 o 4, y claro, todos dicen que ha sido un proceso duro, sí, es verdad, porque exigente. Esos 220 controles, ¿de dónde han salido, Luis? Pues han salido tanto de la orden ministerial, reglamento, noticias y conversaciones con la agencia tributaria. Sabéis que en nuestro canal YouTube está publicado, de hecho en leyantifraude.com entráis, se ven los vídeos de nuestra entrevista con el máximo responsable de la agencia tributaria de Verifactu. También salen de ahí. Y por supuesto salen de nuestra amplia experiencia desde 2021, más de 4.000 horas. Entonces, superar esos 220 controles no es sencillo, pero es verdad que le dan una robustez y una fiabilidad al software muy importante. Como algún cliente nuestro ha dicho, realmente el software ahora es mejor. O sea, han mejorado la calidad del propio software, ¿no? Después, una vez nuestros clientes superan estos 220, en realidad son más de 220, porque a veces cuando tenemos software, por ejemplo, nos ha ocurrido con software de Francia que entra en España, a veces en Francia se permiten ciertas operaciones, por ejemplo, con las series de facturación, que no se permiten en España. Entonces, añadimos uno, el 221, solo para los software de Francia. ¿Okay? Claro, lo hemos visto de todas las formas y colores, desde TPVs, RPs transversales, verticales, ópticas, ferretería, restauración, hoteles, todo tipo. Nuestro test Verifactu es un test bueno, pues que involucra una amplia gama de pruebas que se tienen que hacer para verificar toda la casuística de Verifactu. Aquí probamos, pues obviamente, simplificadas, completas, recapitulativas, de la R1 a la R5, sustitutivas, incrementales, no sujetas a N1, N2, exentas, con o sin conexión a Internet, con o sin conexión a la API de Verifactu. Bueno, una serie de cuestiones importantes, ¿vale? Nuestra metodología tiene 10 fases y ya con esto vamos a pasar al debate enseguida. Básicamente, la primera fase es entender qué vamos a auditar. Esto a veces no es tan sencillo. Dices, bueno, por mi software, ¿no? Claro. Sí, lo que ocurre es que muchas veces empezamos a preguntar, sí, pero es verdad que tenemos una API interconectada
o tenemos una app donde se hacen pedidos, o tenemos un e-commerce que nos manda facturas. ¿Cómo me tengo que traer esas facturas al software? Porque entonces, si lo genera el e-commerce, bueno, esto es lo que llamamos en cualquier auditoría, scope, ¿no? El alcance. En la fase 2, analizamos el software en todo el flujo de caja entrante, desde el presupuesto, pedido, albarán, prefactura, factura borrador, factura, cobro, cartera, contabilidad, series, instalación, copia de seguridad, para en la fase 3 determinar qué controles, porque también tenemos un concepto de aplicabilidad. En esos controles, por ejemplo, son más de 220, hay controles que se diferencian una instalación on-premise de una cloud SaaS, ¿no? Una SaaS de una on-premise, hay ciertas cuestiones, por ejemplo, las copias de seguridad, quién es el responsable. Pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues determinamos la aplicabilidad. En la fase 4 y 5, lo que hacemos es decirle al cliente todo lo que tiene que cumplir y le pedimos todas las evidencias que demuestren que lo han implementado. Por ejemplo, en la gestión de la fecha de la emisión y la fecha de operación, sabéis que Verifactu tiene 3 fechas, le pedimos que nos demuestre cómo cumple nuestros controles relativos a las fechas, ¿no? Claro, una vez demostrado o documentado, mejor dicho, perdón, todos esos controles, pasamos a la fase 6, que es un análisis exhaustivo, control a control, por un consultor de nuestro equipo, de cada control para ver que efectivamente es efectivo ese control, o sea, esa evidencia hace que cumpla ese control. Ya sabéis, por ejemplo, el control más sencillo, que es nuestro control número 3, que es una factura quede inalterable en los términos del artículo 6 del Real Decreto 1619 una vez emitida, ¿no? Pues nosotros en la fase 6, obviamente, verificamos las evidencias que demuestran esto. ¿Ok? Perfecto. En la fase 7 está el complejo test Verifactu, que, repito, nadie de todas las soluciones que hemos auditado, y son muchísimas, ninguna lo ha superado a la primera. Una vez ha superado la fase 7, pasamos a la fase 8, que es una revisión final y la certificación privada nuestra. En la fase 9 entregamos el sello de conformidad y de certificación y, no menos importante, porque está resultando muy positivo para nuestros clientes, una promoción en todas nuestras redes sociales de que esta solución ha superado nuestra auditoría. Nosotros tenemos más de 30.000 seguidores, varios grupos de LinkedIn, Twitter, YouTube, miles de visitas en nuestro blog que atraen a obligados tributarios potenciales clientes de los software que nosotros auditamos. Muy bien. Entonces, también dentro de esta parte realizamos asesoramiento legal. Legal, yo diría siempre del primer nivel, ¿no? O sea, si se requiere un asesoramiento legal profundo de análisis de contratos con clientes, eso es un servicio aparte, ¿no? Y poco más. Sabéis que tenéis leyantifraude.com y Ley Crea y Crece, que son nuestros 2 dominios líderes, y podéis consultar muchísima más información. Vamos a pasar al debate, ¿de acuerdo? Bueno, antes de pasar al debate, las sanciones. Tenéis un enlace que os permitirá calcular las sanciones. Sabéis que son 150.000 euros por cada ejercicio que no cumpla, o bien 1.000 euros por implantación. Claro, 1.000 euros por implantación, pues yo tengo clientes que a lo mejor tienen 1.000 implantaciones, pues un TPV de restaurante, por ejemplo. Estamos hablando de una sanción de 1.000.000 de euros. O sea, esto nos deja fuera de juego a cualquier pyme, ¿no? ¿Ok? Yo creo que como siempre digo, no os embarquéis a cumplir la ley antifraude solos, ya sea con nuestra colaboración o con la de cualquier otro que os garantice experiencia y conocimiento. Mi recomendación, no os embarquéis solo en la ley antifraude, ¿vale? Ok. Fiscally, como buen Carlos nos ha dicho, sabéis que Fiscally es una solución, es una API. ¿Por qué surgen las APIs, ¿no? Las APIs, ¿y por qué recomendamos siempre el uso de una API? Porque de alguna manera una API como Fiscally, ahora nos comentará él también después en el turno de preguntas todas las ventajas, todas las cuestiones, nosotros desde Ley Antifraude no es que recomendemos a Fiscally porque nosotros somos independientes, 100%, pero recomendamos el uso de APIs profesionales, eso siempre. ¿Por qué? Porque al final, dentro de aquella caja de componentes de la Ley Antifraude, pues te garantizas que uno de los objetivos, que es el reglamento y la orden ministerial, pues
hay alguien que se está peleando miles de horas con esta problemática y están pasando por ellos miles y miles de facturas, bueno, mejor dicho, de registros de facturación. Y como siempre digo, ¿no? En estrategia de negocios es, ¿algo te aporta valor para tu producto? No. Verifactor no aporta ningún valor para un producto de facturación o RP. Pues siempre en estos casos es recomendable la externalización, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, los costes, etcétera, y beneficio vayan adecuadamente. ¿Okay? Pues nada más. Vamos a pasar, Carlos, un poquito al debate, ¿no? Porque quiero irte a ver qué Sí, opinas, ¿no? sí, sí, no, pero si me permites presentar Claro, un poquito Fiscally, digo, por poner un claro, poco, por contextualizar, por ¿no? supuesto, sí, sí, Pues a sí. ver, nosotros de Fiscally, pues lo ha dicho, comercializamos una API precisamente para el Fiscal Compliance del punto de venta. Nuestro principal mercado es Alemania, también estamos con fuerte presencia en Austria, que es donde tenemos la matriz, España, Italia, entramos en Francia. Bueno, nuestro portfolio de mercados está creciendo. Y bueno, y en España pues hay una presencia importante. Ya vinimos aquí cuando empezaba Ticketbuy y bueno, y durante estos años pues bueno, lo que comercializamos, ya lo digo, nos ocupamos de esa parte, entre todo este universo de normativas, toda esta legalidad que hay que cumplir, por nosotros la parte de la comunicación con las agencias tributarias, la generación de los registros y las diferentes llamadas y respuestas que hay que hacer con las haciendas, dependiendo, porque en España suele tener 5 haciendas, también hace que sea un mercado especialmente interesante. Pero bueno, es el producto que utilizamos y bueno, pues son muchos años de experiencia ya, son pues prácticamente creo que estamos en 700.000 puntos de venta que a día de hoy por toda Europa se comunican con sus respectivas haciendas a través de diferentes productos de Fiscally. Entonces, bueno, hay una experiencia detrás, hay un trabajo. Lo que no sé, Luis, es cuánto debate podremos tener, porque en Fiscally tenemos esa manía de estar de acuerdo con casi todo lo que dices. O sea, sobre todo cuando recomiendas utilizar APIs profesionales, decimos, sí, señor, este señor sabe lo que se dice. No, lo cierto, pero sí que, igual que tú recomiendas APIs profesionales, nosotros sí que recomendamos asesoramiento profesional porque durante estos años, desde que se empezó a hablar de la ley antifraude, en las llamadas ya no solo buscan una solución para la comunicación con la Hacienda, que es lo que aportamos nosotros, sino que nos hacen infinitas preguntas sobre el cumplimiento de software, infinitas preguntas sobre el cumplimiento de la ley antifraude, de la ley de facturación. Y nosotros, hombre, intentamos ayudar como buenamente podemos, pero siempre dejando por delante, no somos, nuestro mercado es este, yo no soy un gestor, yo no soy un abogado, yo no soy un auditor. Entonces, sí que, sin ánimo de hacer la pelota, es cierto que cuando nos llega algún cliente que ha pasado por ley antifraude, normalmente es una transacción mucho más sencilla porque saben perfectamente lo que esperar de nosotros, saben lo que necesitan de nosotros y al final pues es una transacción o una relación infinitamente más fluida. Luis, perdona que No, para nada. me cojo el micrófono y me pongo tonto. Entonces, vamos si quieres con este debate, que ya te digo, no sé cuánto debate va a ser más conversación, porque no sé en qué punto podría yo no Sí. estar de acuerdo contigo. Entonces, vamos a ir No, pasando un poco por... realmente también hay que decir que Fiscally también, por ejemplo, ahora con la ley Crea y Crece, entiendo que vais a ofrecer plataformas para comunicar la factura B2B, ¿no? La factura electrónica en formato VL. Entonces, realmente ya ofrecéis Ticketbuy, como muy bien has dicho, con lo cual Sí. Fiscally es uno de las APIs que os pueden dar una funcionalidad 360. Esté donde esté vuestro cliente, si está en País Vasco, si está en España, si está en Alemania, si está en Francia, os puede dar una solución global, ¿no? Yo creo que ahí es lo más Correcto. acertado. Has dicho algo muy interesante, que sí que también es cierto. Aquí confluyen, aparte de que confluyen muchas leyes, como lo hemos hablado, el Real Decreto 1619, su artículo 16, 17, 18, la Ley General de Tributación. Es verdad que a nosotros muchas veces también nos vienen, yo siempre digo, nosotros no somos asesores fiscales, pero es verdad que a día de hoy pues tenemos que a veces nos tenemos que acercar al mundo del asesor y a veces nos tenemos que acercar al mundo del abogado, ¿no? Oye, ¿cómo actuar cuando el cliente nos deja nuestro producto? Si es una solución SaaS, ¿cómo tenemos que devolver las facturas? O, bueno, hay mucha ley cruzada en la ley antifraude, ¿no? Perfecto, pues bueno, vamos a ir comentando algunas cositas, ¿no? A ver, yo he anotado aquí unas cuestiones que creo que son de mucho interés para todos nuestros oyentes y seguro que desde Fiscally pues tenéis más que debate, vuestra información complementaria, ¿no?
La primera es un poco, claro, ¿qué ha ocurrido sería, ¿no? ¿Qué ha ocurrido desde el 29 de julio? ¿Tú, habéis notado un incremento digamos, de comunicación con la agencia tributaria a través de vuestra API? ¿Habéis notado alguna concienciación mayor de las empresas de desarrollo? ¿Cómo habéis vivido desde el 29 de julio que, digamos, el fabricante para las nuevas ventas, sobre todo, tiene que ya cumplir con Verifactu? Sí, pues hombre, a ver, lo cierto, si bien es verdad que ha surgido una urgencia, que ha empezado la utilización, que ha cambiado mucho el paradigma, eh, mm, nosotros tuvimos un tsunami que empezó, que supongo que tú también, que empezó en octubre Sí, del año pasado, cuando finalmente ya tenemos fechas y exacto. que se relajó un poco el 29 de julio, porque aunque España es un país de llegar tarde, aunque quedan muchos desarrolladores, demasiados desarrolladores que aún no han hecho los deberes, lo cierto es que hubo mucho volumen de desarrolladores que se aseguraron de tener su producto más que preparado cumpliendo la fecha del 29 de julio. Entonces, hemos de reconocer que nos ha bajado un poco el volumen de llamadas, el volumen de... Las llamadas ahora tienen bastante más urgencia, y Claro. bastante más desconocimiento. Ahora se nos está juntando, tenemos mucha llamada de cliente final, que es la primera vez que oye hablar de la ley antifraude. O sea, que si de eso podemos señalar una serie de problemas que hay alrededor de la ley antifraude, como apuntabas tú, por ejemplo, antes, el hecho de que no haya un ente certificador, un ente homologador, pues lo que tú dices no es positivo, al contrario, es negativo, genera una inseguridad y hace más necesario que nunca una labor como la vuestra, ¿no? O sea, pues mucha gente nos está llamando ahora mismo, clientes finales, que primera vez que oyen, oye, que me dicen que el 1 de enero tengo que hacer, ¿qué hago? Sí, Que al final, pues sí, sí, nosotros sí. tampoco podemos ayudar porque mi cliente es el fabricante de software, pero tenemos muchas llamadas de esas y llamadas de desarrolladores que les ha pillado también, o sea, nos llaman desde el más absoluto desconocimiento y que me dicen que estoy incumpliendo la normativa, ¿qué puedo hacer? Eso, y Correcto. eso, digamos, el 29 de julio sí que nos ha marcado, ha cambiado todo, pero en volumen, digamos que ahora mismo mi trabajo es un poco más relajado, tengo más tiempo para atender a la gente como merece, Hacer las porque cosas mejor. sí, sí, no, porque los últimos 3, 4 meses antes del deadline, pues se nos juntaron cientos de empresas integrando la solución de manera simultánea. Nuestro equipo de soporte técnico ha demostrado, no hay un test de estrés más fuerte que se pueda hacer que lo que hemos vivido durante mayo, junio y julio, y lo han sacado con matrícula de honor. Y ahora, digamos que el ritmo de trabajo es otro, pero sí que los clientes tienen una urgencia mucho mayor y un desconocimiento normalmente mucho mayor, porque es gente que de Totalmente de repente se acuerdo. pasa. Mm. No sé Totalmente de cuál es acuerdo. vuestra A nosotros, experiencia. sí, nos está ocurriendo lo mismo, que las empresas que llegan ahora llegan apuradas. O sea, apuradas porque dicen, Luis, me quedan 3 meses. Cuando le cuento, oye, nosotros trabajamos con 220 controles, hay que tener en cuenta que de esos 200, unos 80 más o menos, será la parte de Verifacture, de código QR, declaración responsable, ¿no? El reglamento y el orden ministerial. Entonces, al final, yo lo que les digo, vamos a priorizar. Vamos a priorizar porque al final te quedan 3 meses. 3 meses, sí, si no me equivoco, 3 meses y un poquito. Eh, si no estás cumpliendo con el resto de cosas en prefacturación, en elementos prefacturables, en cobros, cartera, contabilidad, que tendrías que cumplirlo desde el año 2021, pues vamos a centrarnos, vamos a priorizarte y vamos a centrarnos en esto. Pero nos ocurre algo muy similar, ¿eh? Las contrataciones son mucho más urgentes, enviamos propuesta y prácticamente al día siguiente, bueno, el mismo día, vamos a ponernos ya en Bueno, marcha Luis, porque es es que que, es quedan que tres. al final hubo una liebre que se desató cuando, lo recuerdas tú, hubo cierto debate con la interpretación de qué pasaba el 29 de julio. Es decir, oye, y a partir del Sí, 29 de julio, entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Y hasta que al final la sí, agencia tributaria finalmente aclaró, no sé si fue en febrero o en marzo, dice, no, cualquier cliente que se contrate un software a partir del 29 de julio empieza con Verifactu directamente. O sea, correcto. entonces era esto de decir, espérate, que no es que, vale, mis clientes hasta el 1 de enero tienen los que te han contratado de antes, pero si quiero contratar a un cliente nuevo con mi software, contrato mi software a día 1 de agosto, ahí tendría, para cumplir No, la no, normativa que me efectivamente, demanda, sí, sí. tendría que estar. Entonces, claro, las llamadas que estamos recibiendo ahora es de gente
está incumpliendo de facto o que, bueno, bueno, está incumpliendo porque tendría que tener su software preparado, pero dice, es que no puedo contratar un cliente ahora mismo mientras no Correcto. resuelva esto. Es claro, es una urgencia superlativa que supongo que es la misma que estáis teniendo vosotros, claro. Preguntarte, como Fiscally, si yo fuera, oye, ¿por qué elegir la API de Perdona, Fiscally no sé y no si elegir otra? soy O la yo pregunta o 3 eres sería tú, un pero poquito, me falla eh, el audio. ¿no me oyes? ¿Me oyes? Ahora sí ha vuelto, pero ¿Hola? no sé si es que he dejado de ¿Hola, escuchar yo hola? o que, no sé si nos ¿Me puedes decir alguno de escucháis? los compañeros, Óscar o demás de la parte técnica, A si se ha ver, ¿me perdido la escucháis? pregunta. Sí, Yo sí, los ahora sí. escucho perfecto a los dos. Perfecto. ¿Me, me- Perdón, entonces ha debido ser yo, he debido ser mi conexión. me- Luis, si me me puedes hacer la escuchas, pregunta otra vez, por Carlos? favor. ¿Me Sí, sí, escuchas, sí, Carlos? te escucho. Ah, perfecto. Bueno, muy sencillo. ¿Por qué Fiscally y no otra API? ¿Qué aportáis vosotros? ¿Reducís la complejidad? ¿Por qué? Cuéntanos un poco qué ventajas tiene Fiscally respecto de otras soluciones. A ver, Fiscally, nuestra API es francamente sencilla, pero a ver, hay APIs en el mercado, pero al final lo que ponemos nosotros sobre la mesa es un equipo y una experiencia. O sea, Fiscally tiene Ujú. una infraestructura, es una empresa que lleva ya casi 10 años en el sector. Como te digo, son 700.000 puntos de venta que se están comunicando con diferentes haciendas en toda Europa. Entonces, bueno, pues esa experiencia y ese conocimiento por parte de nuestros técnicos, de nuestros comerciales, de nuestro departamento pues claro, eso digamos que nos da una solvencia y nos da una seriedad que a lo mejor pues no tienen otras empresas con unos productos pues que seguro que están formidables, pero que bueno, que no llevan el recorrido que llevamos nosotros. Entonces, la API de Fiscally, pues tampoco me he parado a comparar técnicamente con otras soluciones del mercado. Nosotros sabemos que está muy bien documentada, es una integración muy sencilla y el feedback que tenemos de nuestros clientes bueno, que el acompañamiento que tienen por parte del servicio técnico, pues es El 5 servicio estrellas técnico y y que la pues simplicidad, ¿no? Correcto. exacto, que es muy simple, Perfecto. pues que normalmente con conseguir la documentación que está pública Estás se integra y integrado. si hay alguna duda, enseguida se resuelve sobre la marcha, con lo cual, pues La eso, pues pregunta por eso, Fiscal. La pregunta número 5 que teníamos aquí, yo quería comentar, porque a lo mejor no todos los oyentes lo saben, y lo has comentado tú antes un poquito de pasada. Para otros es absolutamente conocido, ¿no? Desde el 29 de julio sabéis que no se puede vender vuestro software, no se puede implantar un nuevo obligado tributario, un nuevo CIF, un nuevo NIF, si no tenemos implementado Verifactu y al obligado tributario le aplica Verifactu. Esto que parece algo tan entendido, durante el mes de septiembre yo estoy recibiendo llamadas que la gente, cuando les digo, pero ¿sabes que no puedes vender tu software desde el 29 de julio? Hay un silencio administrativo y reaccionan, bueno, sí, ¿no? Pues esto, para mí yo creo que es la pregunta un poco la 5, ¿no? Sería, yo lo que he notado es que las grandes empresas tienen bastante interiorizado, oye, si yo voy por el sí lo tengo que cumplir totalmente, si voy por Verifactu lo estoy cumpliendo incluso desde antes, pero claro, muchos autónomos, muchas pymes desarrolladoras de software que tienen que sobrevivir, pues no les ha dado tiempo y siguen vendiendo el software. A mí me ha llegado. Yo no sé si tú también, Carlos, has podido escuchar esto. Sí, sí, vamos a ver. La labor divulgativa, la campaña de información que ha habido alrededor de la industria ha sido muy defectuosa en muchísimos aspectos por parte de la agencia tributaria y se han generado confusiones y durante muchos meses se estuvo transmitiendo la idea de que las sociedades no tenían que empezar con Verifacto hasta el 1 de enero y los autónomos hasta el 1 de julio de Exacto. 2026. Y esas eran las fechas y punto. Entonces, bueno, por mucho que, oye, pues te pedían a ti que tuvieras tu software preparado el 29 de julio, pero bueno, sabiendo que ningún cliente tuyo tiene la obligación antes del 1 de enero del 26, pues tampoco parecía que fuese una urgencia. Por eso, cuando finalmente pusieron blanco sobre negro la interpretación y dijeron, no, no, señores, esto lo que significa es que a partir del 29 de julio cualquier nuevo usuario ha de empezar con Verifacto desde el minuto 1. Pues claro, a ver, las grandes empresas tienen más medios para mantenerse informados, tienen más medios para asistir a webinars. O sea, nosotros Claro. intentamos hacer todas las comunicaciones que pudimos en nuestra newsletter, avisar a todo el mundo, oye, perdón, tened claro esto, por favor, en los webinars en los que participamos, con
bueno, creo que incluso alguno que colaboramos contigo, se lo Sí, pusimos, hicimos mucho hincapié, pero claro, la pyme en la que, pues, cuanto más pequeña es una empresa, menos capacidad tiene de asistir a todos estos webinars, de leerse todas estas newsletters y entonces te encuentras, pues claro, hay una diferencia si normalmente las empresas más grandes tienen mejor información o más acceso a la información y son, pues, suelen ser empresas medianas y pequeñas las que ahora están las que llamando la le atención, nos sufren. están llamando a Mm, nosotros diciendo, mm. oye, que me ha dicho, pues lo típico, me ha dicho el vecino que hay de verdad en esto. Y pues toca pues dar Totalmente. las malas noticias, es decir, pues sí, estás incumpliendo la ley y como te pillen, pues vas a tener un problema La- importante. la- Totalmente de acuerdo. La pregunta 6 la voy a reformular un poquito y voy a contar dos anécdotas, ¿no? Dos anécdotas o dos cuestiones reales, ¿no? La- el, el tema de la inercia, ¿no? El tema de la inercia y el tema, como tú has dicho, de la pyme, de ahorro de coste. Mira, por ejemplo, tenemos un cliente, un TPV, que esta semana pasada me decía bueno, que él ha cumplido todos los controles, pero que se le están un poco algunos clientes de restaurantes, ¿no? Es un software para restaurantes. Claro, cuestiones como, por ejemplo, que ya no tienen que ver tanto como con Verifactu. Oye, ¿tengo que entregar el ticket del restaurante obligadamente en papel o en formato digital cuando cierro una Coca-Cola? Pues claro, esto en el pasado o cuando no habían pasado por nosotros, no, claro, decían, oye, pues el cliente decidía si imprimía o no el ticket y el cliente se iba o no con el ticket, ¿no? Esto creo que es el artículo 17 o el artículo 18 del Real Decreto 1619, es el que obliga, ¿no? A la entrega de la factura simplificada, tanto o en formato digital o en formato en papel. Y esto es absolutamente obligatorio, no hay opción, ¿no? Entonces, pues esa inercia de decir, oye, pues antes no lo hacíamos, ¿por qué no tengo que hacer ahora? Oye, si yo antes borraba todo lo que quería, ¿por qué ahora no puedo? ¿No? Yo creo que esa es una parte cultural. Y también no me puedo ir de esta pregunta sin el tema de los bulos. El tema de los bulos y, oye, que he escuchado, oye, que he oído, mira, ayer sin ir más lejos, un cliente nuestro de varios meses ya de trabajo, me decía, oye, he leído me ha llegado que las facturas simplificadas ya no hace falta comunicarlas por Verifactu. Y yo, claro, yo ya alarmado, no, un momento, ¿de dónde has sacado esto? O sea, no, pues se está rumoreando en algunos foros. Yo quiero transmitir desde aquí, o sea, los foros son de mucha utilidad seguro, pero andar con mucho cuidado de cuestiones de este tipo, de, oye, las facturas simplificadas no hay que enviarlas. Léete el reglamento, léete la orden ministerial o trabajar con nosotros y os vamos a dar la información absolutamente exacta, ¿ok? Porque esto a mí me preocupa a veces, ¿no? El tema de los bulos. Eh, a vosotros Hay supongo que también mucho, os hay habrá mucho. pasado en alguna ocasión, ¿no? Hay mucho, a ver, ya son bulos, habladurías que se escuchan, ChatGPT está haciendo mucho daño Uf, porque sí. le haces las preguntas mal formuladas y te da las respuestas que no quieres oír, pero la gente que se Sí. cree que es la Biblia, entonces, Ajá. sí, es que marcas una de las conversaciones más recurrentes que tenemos, claro, nos empiezan a hacer un montón de preguntas, pues lo que tú dices, que si ahora hay que entregar ticket, que si ahora no se puede eliminar la factura, que si ahora dices, señores, la normativa de la facturación lleva siendo la misma muchos años. O sea, lo único que Exacto. ocurre ahora es que el sistema informático de facturación debe obligar, solo puede funcionar cumpliendo esta normativa, pero la normativa no es nueva. O sea, como lo que tú dices, por Correcto. ejemplo, lo de tener que entregar un ticket en una cafetería no es algo que surja con la ley antifraude. No, lo que pasa es que, bueno, nos lo estábamos pasando un poco todos por el arco de triunfo. Aquí, pues, el que no tenía un software que con el botón derecho se podía eliminar una factura emitida, requería dos pasos, pero vamos, eh, no, o sea, no son, digamos, no son acciones que surgen o que nacen con Correcto. la ley, Ujú. con esta ley antifraude, sino que ya era de antes. Tú no podías eliminar una factura ya emitida. Lo que pasa es que Efectivamente. ahora Sí, 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 sí. exacto, es que el software tal. Y por ejemplo, lo que ha hecho muchísimo daño también, el tema de rumorología de bulos, ha Mucho. sido lo de la alternativa no verifacto. Esto, Ya. claro, Mira, se ahí corre la tengo voz de hasta que una... no hay, no, Sí, no, pero a mí me han dicho, normalmente el cuñado, normalmente se lo ha dicho su cuñado, me ha dicho mi cuñado que hay una alternativa en la que no mandas el los documentos y cuñado... puedes no mandarlos y ya Ujú. está.
Y entonces yo elijo no verifactu, que es no me adapto a esta normativa. Y toca explicar, claro, o sea, no sé cuántas veces en los últimos 2 años he Mira, explicado yo la diferencia entre verifactu. Bueno, ¿para qué tengo un vamos a entrar? cliente, tengo un cliente que es una asociación muy importante de Madrid, muy importante, no puedo nombrarla. Y de repente, en julio, me manda un email, oye, mira, que es que nuestro asesor, en una reunión de todo el comité de dirección de esta asociación, que es muy importante y no puedo nombrarla, ha dicho que Verifactus es que no hay que cumplirlo, que es opcional. Y claro, a mí esas cosas me tocan ahora ponerme a defenderlo, no ha querido decir eso, lo que ha querido decir es que hay otra modalidad que nadie hace, vamos, yo no, de nuestros 300 clientes nadie hace no verifactu, No, con lo no. cual efectivamente una cuestión importante, que es un poquito también el punto 7, lo hemos ido hablando, pero eh, que me gustaría dejar reflejado en esta reunión también para nuestros oyentes, ¿no? Y creo que es de mucha utilidad. La ley antifraude en su totalidad, a ver, estoy pensando conforme lo digo, sí, en su totalidad o práctica totalidad, es responsabilidad del fabricante del software, del distribuidor y del comercializador. Voy a poner un ejemplo que hace poco un cliente me decía, no, pero me vas a dar la certificación y le decía, mientras no arregles esto no te la puedo dar y voy a explicarlo. El código QR. El código QR de una factura, sabéis que bueno, hay diferentes opciones, generalmente la parte superior, un espacio, unos milímetros, ¿vale? Pero algunos software permiten la edición de la factura, ¿no? Oye, pues mira, yo me diseño la propia factura, me la diseño yo, o cojo el diseño que me da por defecto y yo me lo tuneo, ¿no? Me pongo aquí el logo, mira, el nombre lo pongo aquí. Y algunos permiten eliminar el código QR. Entonces, la eliminación por parte del usuario del código QR ¿es responsabilidad del software o responsabilidad del obligado tributario? Cuidado con esto. La ley dice, y la orden ministerial de noviembre del año pasado, octubre, dice que el software debe de imprimir el código QR siempre y será sancionado si eso no ocurre. El cliente decía, no, pero yo le voy a poner por contrato que si lo elimina es su responsabilidad. Cuando venga la agencia tributaria a revisar tu software, si tu software no imprime el código QR, te van a crujir. Luego tú podrás ir a juicio y llevar al cliente ese a juicio si tú quieres y a ver si ganas y demuestras que ha sido el cliente el que ha quitado el código QR. Pero de partida es el software, ¿ok? Lo digo porque hay muchas cosas que dicen, no, yo lo dejo en manos del cliente decida, no, no, ¿ok? Que funcione bien, que cumpla con la legalidad, es del fabricante. El cliente tendrá la obligación de cumplir con las leyes de facturación que le apliquen a él. Por ejemplo, si él tiene que emitir una factura con IVA o con IGIC, porque estoy haciendo una factura en Canarias o en España o con servicios presenciales en Canarias, pero estoy en Madrid, eso ya es del cliente. La elección del impuesto será del cliente. Pero la tabulación del impuesto con el recargo de equivalencia, por ejemplo, tiene que ser tu software el que la controle. De hecho, sabéis que hay un documento que se llama validaciones de la agencia tributaria y están para algo. Y no están porque las ha querido poner, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí, que es un tema importante. No, es Dime, que dime, sí, que es Carlos. importante. No, es que no se puede recalcar suficiente. Esto es, yo sé que soy un pesado, me aburro a mí mismo, pero es que a diferencia, nosotros que tenemos una experiencia internacional que nos permite ver con más perspectiva, lo de España es inaudito. O sea, la responsabilidad que se pone sobre los hombros del fabricante de software, esto no se replica, no replica en ningún otro mercado. O sea, hay mercados Correcto. donde directamente tienen cero responsabilidad y cuando tienen responsabilidad es una responsabilidad subsidiaria. Vale, tú has dado la herramienta, pero el delito lo comete siempre el defraudador. Y aquí en España no. Aquí en España esa Exacto. normativa pues se pone un peso sobre, con lo cual es doblemente sangrante el hecho de que no haya un ente certificador o un ente homologador, una institución que te diga su software efectivamente cumple. Le pongo el sello y a Correcto. partir de ahí, pues oye, si resulta que no cumple, pues por lo menos yo duermo tranquilo. No, aquí pues tenemos, pues claro. Entonces pero es que Sí. la responsabilidad que se pone sobre los hombros del fabricante de software en nuestro mercado en particular, con la ley antifraude, eso es, ya digo, es algo que
Es Inaudito a enorme. nivel, por lo menos a nivel europeo no existe un mercado comparable. No sé, no conozco los mercados americanos o oceánicos, Es pero enorme porque además nosotros tenemos muchas veces llamadas de autónomos que, oye, pues son programadores que han hecho su propio software, a lo mejor tienen 8, 10, 12 clientes y dicen, es que yo no facturo lo suficiente como para poder invertir, ¿no?, en tanto desarrollo, etcétera. De hecho, un tema de las sanciones, ¿no? Ya sabéis que en julio hubo una serie de inspecciones, ¿no?, en varios RPs y han habido varios cientos de miles de sanciones, ¿no? En el punto 9, ¿cómo afecta Verifactu los sistemas on-premise y SaaS? En realidad, nuestra opinión, por decirla, es similar. Hay ciertas diferencias, especialmente cuando hay conectividad o no hay conectividad con la nube, que relacionado con el certificado electrónico, y en concreto en las APIs, ¿no? Ahora Carlos que nos explica un poquito también, mm, sobre todo la clave está en quién genera el XML, ¿no? Sabéis claro. que hay una indefectible, claro, es indefectible, como decía Javier Hurtado, máximo responsable de la agencia tributaria, es indefectible la factura y el XML siempre se tiene que generar de manera conjunta. No puedo emitir una factura sin el XML nunca. Entonces, vosotros, yo sé que lo tenéis muy bien controlado, ¿no? En Fiscally Sí, tenéis sí, un sí. sistema que, ¿no? Sí, sí, por supuesto, no. Aparte, esto se generó también bastante revuelo con el Me famoso acuerdo, me FP9 y acuerdo. demás. Yo participé en ese revuelo. Sí, 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 no, 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 pero de no, forma pero bueno, positiva, ¿eh? No. estuvo muy bien porque, oye, siempre está bien testarse. Los test de estrés nos gustan mucho. Entonces, pues sí, hicimos una serie de consultas a agencia tributaria y quedó todo claro, bueno, pues quedó más que validado nuestro modelo. Pero Sí. lo primero que hay que decir respecto a los sistemas SaaS y los sistemas on-premise o on-premise, digamos que las ventajas obvias que tenía el software instalado localmente en equipo, con la ley antifraude mueren, la mayor parte de ellas, Efectivamente. porque la ley antifraude exige la digitalización, exige la conexión a Internet, exige desconectado. ¿Cuál ventaja tenía tener una instalación local? Pues oye, que si te quedabas sin conexión a Internet, tú seguías facturando y para ti no te importaba. De hecho, no necesitabas ni siquiera estar conectado a Internet. Ahora mismo, tengas un software SaaS o tengas un software on-premise, tienes que estar conectado a Internet porque así lo estipula la ley, con lo cual pierdes ahí esa gran ventaja. Respecto a la generación, donde tampoco me quiero poner muy técnico porque no queremos, a la hora de la siesta, a la audiencia no se le puede dar tampoco unas cosas Va a ser excesivamente muy pesado, ¿no? enrevesadas. Sí, pero sí que es cierto que la ley exige pues, que de manera simultánea se genere la factura y el XML. Obviamente, si no hay conexión por el motivo que fuere entre el software y la API, pues esto podría incumplirse. Entonces, la ley, pues tal y como nos han reafirmado desde la agencia tributaria, si bien impone esta manera de trabajar, prioriza la actividad comercial. Y lo que Sí. prioriza es, mira, lo que nos dijeron, es que lo tengo que apuntado porque sabía que iba a salir, decía, prioriza ante todo que la actividad económica no se detenga y que los datos fiscales sean fiables, no imponer rigideces técnicas. Entonces, lo que nos dicen al final, dicen, oye, idealmente, pues sí, que si se genera de manera simultánea en el mismo sistema el XML y la factura, pues es lo ideal, pero si no, dice, lo importante es que el sistema esté diseñado para reintentar o completar el proceso tan pronto como sea técnicamente posible, preservando siempre la integridad y trazabilidad de los datos. Y lo leo precisamente por eso, porque estos son palabras de la agencia tributaria que en respuesta a nuestras consultas a raíz de todo esto, con lo cual pues sí, si idealmente la generación de simultánea con la API, pues estamos hablando de unos microsegundos Claro. de diferencia que puede haber. eh, y, Exacto. la, y bueno, pues en la casuística de una caída de conexión a Internet, pues bueno, sí, igual que no puede conectar con la API, pues tampoco se puede conectar con la agencia tributaria, pero Claro, son no. casos muy puntuales, están establecidos los protocolos para ello y en principio, pues ya le digo, la propia agencia tributaria dice que la prioridad es que no se detenga la actividad comercial, intentar la fiabilidad y nuestra API sí que garantiza, o sea, el funcionamiento de la integración Sí, sí, con lo sé. nuestra API garantiza la trazabilidad, garantiza la fiabilidad, que es lo que al final perseguimos hoy, porque esta ley se trata
de perseguir el fraude fiscal. No se trata de imponer rigideces gratuitas a los fabricantes de software, y así lo entiende la agencia tributaria, así nos lo han hecho saber. Pero es bueno, mira, es bueno que se hagan estas cosas porque Sí. está bien poder responder con, ya no solo con mis palabras, sino con las de Hacienda, y así, pues, si alguien pudo Lo único tener lo más único, tranquilidad. con Sí, este punto habría un debate, lo que pasa es que se nos haría muy largo, pero cuidado con las consultas que se hagan a través del correo electrónico porque no son vinculantes, ¿eh? Entonces, tenemos siempre que tener en la mano la ley y hacer caso a la ley, porque yo en algún caso, es raro, pero ha existido, la contestación que le han hecho a algún cliente nuestro no iba acorde con lo que es la ley en papel. O sea, que a ti te viene el inspector y te dice, oiga, usted aquí dice esto. No, pero yo tengo un email de la agencia tributaria. Esta es papel mojado, no es una consulta vinculante. Simplemente lo digo para que lo sepamos, ¿vale? La siguiente pregunta es el tema de la competencia desleal, ¿no? Porque este tema eh, yo diría que es nuestro caballo de batalla. Y me explico. ¿Qué ocurre? De hecho, en la entrevista que hicimos con la agencia tributaria también salió, ¿no? Oye, ¿por qué no se ha sancionado a los software que todo el mundo posiblemente tenemos en la mente, los más implantados en España, probablemente, y no se les ha sancionado? Permiten borrar facturas, generar número de serie, lo que sea, y no se les ha sancionado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí. O sea, nuestros abogados dicen que hay cierto componente de competencia desleal en el caso de que un fabricante, pues, oye, yo no meto rigideces, yo permito hacer lo que quiera, y cuando viene un cliente del restaurante, imaginémonos el cliente del restaurante, pequeñito restaurante, que lo que quiere es vender menús, cuando vaya a ver un software del restaurante, diga, no, aquí no se pueden borrar pretickets, olvídese, los pretickets o las notas de mesa, depende cómo le llama cada software, quedan registrados, aquí no se borra ni uno. Me voy a otro y dice, sí, yo, no te preocupes, aquí lo borras todo lo que quieras. Estamos ante una situación de competencia desleal, ¿no? Un poco. No sé si os habéis encontrado vosotros algún tema de este tipo, de la competencia desleal entre software o a lo mejor a menos, ver, ¿no? no, no, a ver, nosotros obviamente los que contactan con nosotros que quieren cumplir. O sea, obviamente Bueno, los que eligen no claro, cumplir con la normativa normalmente no me llaman, igual que no te llaman a ti. Pero lo que sí nos hemos encontrado es mucho problema de cliente final. Sobre todo está sacando tema de hostelería, tema de restauración. Culturalmente, tradicionalmente se ha manejado mucha caja B en estos sectores, y están teniendo pues problemas, y nos transmiten, ¿no? Y al final, pues quieras que no, con muchos clientes estableces una relación más allá de lo profesional, y te hablan de sí, su casuística personal, y te comentan, pues esos clientes que les cuesta mucho porque claro. no entienden oye, pues que han venido haciendo las cosas de una manera no excesivamente pulcra, y eso de que no vayan a poder hacerlo ahora, pues claro, al final el mensaje que les tiene que dar es decir, mira, tú haz lo que quieras, pero no con el software. O sea, Cumple pues con la chico, si ley, quieres, efectivamente. o sea, tendrás, exacto. Yo como software voy a cumplir la ley. Si tú la Coca-Cola que vendas quieres cobrarla en efectivo y no registrarla en el sistema informático de Anotarla, facturación, exacto. allá tú, pero mi sistema informático de facturación ha de cumplir, porque es que la sanción que te puedan meter a ti por defraudar es de risa comparada con la que me meterían a mí. Entonces, pues tampoco, tampoco voy a entrar en ese juego. ¿Competencia es leal? Pues hombre, sí, pero bueno, habrá que ver si les compensa, ¿no? Es una cosa, viendo las sanciones tan excesivas a las que se exponen, pues no sé hasta qué punto les puede compensar esa competencia, que sin dudas es leal, claro que sí. Correcto. Estaba revisando un poco las últimas preguntas, pero creo que lo hemos tratado todo. Quedaría solamente a lo mejor el tema de la comunicación a los clientes, ¿no? Nosotros, en nuestro servicio, nuestros clientes firman 12 meses de colaboración con nosotros, porque ¿por qué 12 meses? Porque, por un lado, tenemos la ley antifraude, que quedan 3 meses para cumplirla. Después viene la ley que crece, que está dentro de los servicios que ofrecemos, el cumplimiento también de la ley que crece, que se publicará la orden ministerial probablemente en octubre-noviembre. Y bueno, durante esos 12 meses están completamente cubiertos de cualquier cambio que ya ha habido, ¿no? Noticias nuevas, ahora hay que hacer esto así, ahora ha cambiado el XML, ahora tenemos esto, ¿no? ¿Ok? Exacto. Eh, y bueno, al final, yo creo que, por terminar, ¿no? Yo creo que Sí.
por un lado... Has cerrado con un punto importante. No, has cerrado con un punto importante porque lo he dicho, los cambios. Es que a la hora de elegir apoyarse en una API o elegir un partner en una API, ya no es tanto el desarrollo inicial de tu propia plataforma para comunicarte con las agencias tributarias, sino los cambios que vienen. Nuestra experiencia en otros mercados en Europa, incluso aquí con los ticket buys, es que, bueno, que no pasa un trimestre en el que no haya que cambiar algo. Claro, las pymes, pues a lo mejor no tienen el músculo para tener una persona leyéndose los boletines oficiales y una vez que lee algo en el boletín, traducir de politiqués a código y aplicarlo al programa. Entonces, pues eso es uno de los servicios que ofrecen empresas, bueno, pues las APIs externas o por supuesto en vuestro caso particular. Entonces eso sí que es importante. Pues nada, Carlos, muchas gracias. Hemos estado casi 50 minutos sin parar de hablar. En leyantifraude.com, líder en asesoramiento y auditoría de toda la parte de ley antifraude y ley crece y digitalización certificada y Fiscally, como bien ha dicho Carlos, una API que os puede ayudar a estar prácticamente cubiertos por la mayoría de las integraciones con TicketBuy, Verifactu, otros países como Alemania, etcétera. Pues nada, Daniel, muchas gracias. Abrimos turno de preguntas por si podemos también contestar alguna duda de algún oyente. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por esta presentación y al igual que Carlos. Ya sabéis, a los que estáis aquí presentes, tenemos un par de minutos más. Podéis participar vía webcam y micro, simplemente con el micro, o también podéis hacer unas preguntas en el chat. Si queréis participar con la webcam y el micro, tenéis que levantar la mano. Mira, aquí tengo unas manos levantadas. No sé si queréis participar con la webcam y el micro. Manuel, Stefan y Antonio. Vamos a hacer que puedan abrir el micro y vamos ordenadamente a... Sí, los que tenéis la mano levantada, mantenerla levantada si queréis hacer pregunta vía micro o micro más webcam, ¿vale? A ver si mantienen la mano levantada, Óscar. A ver. Ya podéis abrir, los que tenéis la mano levantada, ya podéis abrir el micro y aquí ordenadamente vamos hablando las preguntas. A ver, por ejemplo, Manuel Buergo. Antonio Moral se ha abierto el micro. No sé si mientras a nosotros le damos paso a Antonio. Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, nosotros en nuestra empresa somos clientes de Luis y de Carlos, de ambos dos, o sea que los tenemos ahí bien fichados. Quería haceros una pregunta relativa a la hora de plantear a los clientes finales, a las pequeñas empresas, la implantación de la ley antifraude y Verifactu. Hay una duda que le surge a muchos y es si acogerse voluntariamente al sí o entrar por Verifactu. Porque obviamente si te acoges al sí, así está excluido. Porque sí parece que en una tabla comparativa parece que el que va a ir por Verifactu tiene muchísimo más controles y restricciones que el que se acoge al sí. Entonces, ¿qué razonamiento puede ser un cliente para decir, oye, yo no, sí, Verifactu, o sí, cuando el sí me da menores restricciones? A ver, yo te digo nuestra experiencia, porque dentro del asesoramiento obviamente forma parte de esta pregunta, luego Carlos también nos dé su opinión. Nosotros tenemos clientes, grupos de empresas también que tenían tienen sus propios desarrollos informáticos de facturación, que caso real, que a lo mejor 10, 9 empresas van por el sí, porque sabéis que acogerse al sí es obligatorio para empresas de más de 6 millones y es voluntario para empresas de menos de 6 millones de facturación, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenían 9 de más de 6 millones y 2 que no. La opción que tomaron, efectivamente, era vamos a meter a estas dos empresas por el sí y nos olvidamos, primero, te olvidas de implementar todo Verifactu, todo, ni código QR, ni declaración responsable, ni nada de la comunicación online. Desde mi punto de vista, no olvidar que sí que les aplica el resto de la ley antifraude, porque la letra E, el reglamento, la orden ministerial, es lo que queda excluido a los que van por el sí, pero no las otras 4 letras que tratan de evitar el fraude, no alterar transacciones realizadas, etcétera, etcétera. Esas 4 letras sí aplican a todos los software de España, pero también hay que tener en cuenta una cosa.
es verdad que no, el sí es igual es similar de restricción. Desde mi punto de vista, solo hay una gran ventaja, y es que, bueno, dos, que no tengo que implementar algo nuevo como Verifactu, y segundo, que me puedo adherir sin hacer nada. Pero es verdad que, ahora, la segunda ventaja, que me permite cada 4 días, ¿no? Si no recuerdo mal el sí, mientras Sí, que correcto. Verifactu es prácticamente tiempo real. Esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Bueno, ventajas, también, ¿por qué ventaja? ¿Qué problema tengo yo de que mi factura llegue ahora o llegue dentro de 4 días? Si da igual, porque lo que decíamos, el Real Decreto 1619 de 2012 y la Ley General de Tributación me impide borrar una factura ya emitida. Entonces, que es una de las cuestiones que te aplican aunque tengas el sí. Entonces, digamos que tu modus operandi con la facturación de borro o no borro una factura, emito una rectificativa o no, es la misma. Con lo cual, no, es que con el sí mis clientes siguen borrando facturas. Pues mal, estás incumpliendo la legalidad, ¿no? Entonces, esta sería mi opinión. No sé, Carlos, ¿qué puedes aportar? Si quieres aportar algo más. Nosotros, sí, nosotros, a ver, primero, Luis, exacto, no da ventajas. Las ventajas que pudiera dar de ahorrarte implementaciones van muy a corto plazo porque está más que sabido que la idea a medio Sí, plazo es que converjan ambos sistemas, que en el sí también se queda con un exacto. QR, que al final los sistemas van a converger. Y la ventaja que tiene Verifactu sobre el sí ahora mismo es que es absolutamente automatizado. Un cliente, digamos, oye, vamos a por poner el flujo completo que nos atañe a todos, un cliente que ha pasado tu auditoría y ha contratado una API como la de SignES, pues puede echarse a descansar porque entonces ya está todo. Mientras que en el sí, como ya no es solo las facturas cada 4 días, sino que hay integrado todo tipo de informaciones, pues normalmente se acaba teniendo que involucrar y se acaba dependiendo de una gestoría para hacer este tipo de comunicaciones con la Hacienda. O sea, de nivel de software es más sencillo, pero a nivel práctico termina siendo más complejo. Entonces, la ventaja que puede ser es pan para hoy y hambre para mañana, básicamente. Le estás enviando más información que le enviarías con Verifactu, curiosamente, Por eso, ¿no? es que exacto. Entonces, Es decir, Verifactu, yo envío todas las facturas en tiempo real. En el sí, envío todas las facturas en lugar de en tiempo real cada 4 días, pero todas, sí o sí. todas. Y encima, pues tengo que enviar también tema Recibidas también, me refiero. exacto, recibido ingresos. Hay que enviar más información, con lo cual, no, ya te digo, las ventajas no son tales. Gracias. Vale, Antonio, muchas gracias. Vamos a pasar a... Tenemos la mano levantada de Manuel. Manuel, si no quieres hacer pregunta, te bajo la mano. Manuel Burgo, te abres el micro, la de una, a la de 2, a la de 3. Vale, pues, Óscar, bajamos la mano a Manuel Burgo. A ver, Estefan Domitrescu, ¿te abres el micro, Estefan? Estefan, pues actívate el micro. Se lo ha abierto ya. Adelante, Estefan. Parece que tiene problemas Estefan con el Vale, pues micro. nada, pasamos a Xavier Comas. Cierra, baja las manos, Óscar, de todos los que estamos pasando revista. Hola, Xavier buenas Comas, tardes. ¿quién es? Sí, yo mismo. Xavier ¿Me Comas, oís? vale, adelante, Xavier, adelante. Vale. Referente a esta última pregunta del sí, bueno, os lo he escrito también por el chat, que las sanciones que están o que nos pueden aplicar a los desarrolladores para el que incumpla Verifactu, esas sanciones no están escritas para los que incumplan alguna norma que el decreto de ley antifraude, pues, o sea, si incumplimos alguna cosa de la ley antifraude, como el ejemplo que habéis puesto, que se ha eliminado una factura y no se podía, no hay una, como ahora en Verifactu sí que hay 150.000 euros que se nos aplicarían nosotros directamente, ahí no hay un reglamento escrito. Es así, ¿no? Hasta donde yo entiendo y hasta donde yo sé es correcto. No está tabulado y dependerá de la inspección, del daño que considere el inspector que habéis realizado o de la mala fe que habéis
permitido hacer con vuestro software y del grado de incumplimiento de otras leyes, hasta donde yo he podido comentar con la agencia tributaria. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. A ver, Hola, Alfredo Sanz. ¿Ahora se me escucha? Hola. ¿Quién eres? Estefan. Adelante, Estefan, vale, Estefan. adelante. Vale. Muchas gracias. Bueno, yo soy Estefan. Me he sentido bastante identificado con casi todo lo comentado en el webinar, sobre todo porque somos unos desarrolladores de sistemas para punto de venta de restaurantes. Y lo último, más o menos, que se ha comentado es a los pre-tickets, que son, me imagino que son las facturas pro forma, ¿verdad? A lo que os referíais. La agencia tributaria le llama elementos preparatorios. Es decir, dependiendo del software, como siempre digo, puede ser desde una factura borrador, una factura pro forma, un albarán que acaba siendo una factura, un pedido que acaba siendo una factura. O sea, le llama elementos prefacturables. En los TPVs es mucho más grave la situación. Nosotros tenemos los principales TPVs de España, por cierto, clientes. ¿Por qué es más grave la situación? Porque estáis en el punto de mira. Porque al final, como siempre digo a todos nuestros clientes, ¿dónde se hace el fraude en España? Generalmente no se hace con las facturas, se hace con los elementos prefacturables. ¿Por qué la agencia tributaria quiere que protejamos los elementos prefacturables? Porque es donde se hace el fraude. El restaurante lo tiene claro. Hasta la fecha no llegaba a hacer la factura muchas veces, no digo que siempre. Utilizaba el pre-ticket, la proforma, la prefactura. Yo he leído hasta nota de mesa, cosas así, que es exactamente igual, el mismo formato de una factura. Y a ti te lo dan. Yo por de formación, cuando me tomo un café me dan el ticket, siempre miro, mira, estos ponen nota de mesa. ¿No? Entonces, claro, hay que protegerlos, efectivamente, porque es justo lo que la agencia tributaria sabe que es cómo se hace el fraude en España, con los elementos prefacturables. Vale, pero entonces eso no se puede borrar porque, por ejemplo, nuestro software permite borrar productos o facturas pro forma enteras, pero deja huella en nuestra base de datos, ¿vale? Pero claro, como no se tiene que enviar a Hacienda, pues nosotros lo hacemos así. Bueno, no se trata solo de eso, se trata de una serie de controles que los dejo guardados para, si algún día llegáis a ser clientes, enviarnos un email y comentamos si queréis. Vale, gracias. Nada. Tenemos a Alfredo que levantó la mano a ver si se puede abrir el micro y también Manuel nos acaba de subir la mano nuevamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante Alfredo. Buenas tardes. A ver, yo quería que me aclararais un poquito más lo que habéis dicho sobre la generación con la API cuando no hay internet, la generación del registro de facturación y qué ocurre con la API con Fiscally cuando no tenemos conexión a internet. No me ha quedado muy claro. Pues exactamente, porque ahí, como bien dices, con la ley en la mano nos está diciendo que la generación del registro de facturación es previo a la generación de la factura. Pues ¿qué hace? ¿Cómo se genera el código QR? Es que hay muchas... Bueno, el código QR no tiene nada que ver con la comunicación de la agencia tributaria. Pero, a ver, aquí hay un debate abierto, ¿no? O sea, de hecho, muy bien, has metido el dedo en la llaga de un tema que fue delicado hace meses. Yo fui, creo, de las primeras personas que levantó la mano y alarmé aquí a mucha gente y se debatió mucho. Y ¿por qué no? Oye, pues, como siempre digo, ¿no? Hay cosas en la orden ministerial y en el reglamento que son blanco o negro, no hay duda, ¿no? No hay duda que tiene que estar el código QR, aquí nadie lo podemos poner en duda. Pero lamentablemente, a veces hay algún tema que, actuando todos de muy buena fe, pues hay grises, ¿no? Entonces, nosotros como auditores y certificadores de software, como siempre digo, yo no me voy a apoyar en el contenido de un correo electrónico que ha contestado un email de la agencia tributaria que ya sabemos que ese email se dice con claridad que la agencia tributaria no se responsabiliza al 100% del contenido y el comentario que se produzca en ese correo electrónico. Entonces, yo a veces
no soy tan papista y digo, hombre, pues bueno, sí, eso te lo permito hacer, ¿no? Bueno, lo permito, pero porque tienes estos controles, vale. Pero hay otras cosas que sí que soy más papista que el Papa y no permito como auditor, porque mi norma de auditoría trato de garantizar en toda situación posible que el cliente no va a ser sancionado, o sea, el fabricante de software. En este caso, yo no tengo más opción que ir al reglamento, al Real Decreto, artículo 9, que especifica, que muy bien, como acabas de decir, el registro XML de alta, el registro de facturación, el XML de alta, y la factura se deben de emitir en el mismo momento. Eso está literal, artículo 9, está literal. Entonces, en la charla que dimos con la agencia tributaria, que está grabado en nuestro canal YouTube, con Javier Hurtado, volvió a darnos, efectivamente, decir, efectivamente. Él usaba la palabra indefectible. No se puede permitir, con el reglamento y la orden en la mano, hablo, que jamás, bajo ninguna circunstancia, se pueda emitir una factura sin su XML de alta. Eso con la ley y el reglamento en la mano. Sí, pero es que, espera, Luis, si me permites... No, déjame terminar, y te dejo paso, un segundo. Sí. Es que es importante esto. Entonces, yo no voy a certificar ningún software que no me garantice esto. Ahora bien, en la práctica, ¿qué pasaría si un software, esto también le hice la pregunta a Javier Hurtado, ¿qué pasa si un software, oye, cumple nuestros 220 controles, funciona como un reloj, la tasa de rechazos de Verifactu es bajísima, lo cumple todo, pero oye, un día, en un momento concreto, falla y emite una factura o 10 sin el XML. A lo largo del año genera 1 millón de facturas, pero hay 10, fijaros la tasa, ¿no? De casi cero, ¿no? La respuesta fue, hombre, habría que verlo si el fabricante ha hecho todo lo posible. Entonces, yo creo que una cosa es lo oficial, que es donde yo me manejo, y para mí oficialmente es así, y no voy a hacer. Luis, y otra cosa es lo oficioso. Sí. No, lo oficial. Antes no hagámonos en lo oficial. Lo oficial, y lo cierto es que el Real Decreto describe muy claramente cómo ha de funcionar un sistema informático de facturación, entendiendo el sistema informático de facturación como un todo. Ahora bien, cuando se publica la orden ministerial, no un correo de respuesta de Hacienda, la orden ministerial que está publicado y lo puedes leer, reconoce expresamente que pueden darse circunstancias técnicas excepcionales. Admite expresamente que pueden intervenir varios componentes en un sistema de facturación. Y estas circunstancias excepcionales pueden ser, por ejemplo, una caída de conexión o errores en los sistemas que impidan puntualmente el cumplimiento estricto de ciertos requisitos, entre los que está, por ejemplo, la simultaneidad en la generación del registro de facturación. No estoy de acuerdo, entonces, Carlos. No estoy de acuerdo ahí. Luis, perdona. Luis. Yo te dejo, pero verás que luego te digo que no. Vale, pues entonces deja de recomendar, por favor, las APIs como sistema de cumplimiento, porque las APIs todas hacen lo mismo. Sí, todas las APIs generan el fichero XML. Es un modelo validadísimo ante la agencia tributaria. Javier Hurtado ya no forma parte de la agencia tributaria, por cierto. Supuesto. Y a ver, y es que la orden ministerial expresamente admite que bueno, pues si te voy a explicar por qué. No, la orden ministerial lo que sí que expresa, y efectivamente estoy alineado contigo, y yo estoy totalmente alineado con las APIs, las recomiendo siempre, usar una API, es muchísimo mejor. Pero acabas de decir que no certificas ningún software que funcione con API. No, yo no he dicho acabas de decirlo tú. Hombre, no vas a certificar ningún software en el que el XML no se genere con anterioridad a la factura. Pero no he dicho eso. No he dicho eso, Carlos. Déjame que lo repita porque a lo mejor no me he explicado bien. Lo entendí mal. Sí, no lo he explicado bien, no. Está grabado. Yo no he dicho que no certifique ninguno con API, al revés. Si tengo el 80% utilizan API o el 60%. Lo que quiero decir es, efectivamente lo que dices tienes razón, que en la orden ministerial de octubre del año pasado, del 2024, dice que se debe de centrar en que no se pare la facturación de los software, ¿no? Y que el software, como has dicho tú, ¿no? Que se facilite, que esto no está para impedir la facturación.
Pero luego puntualiza en el artículo 16, que esto es muy importante, el artículo 16 te detalla los casos donde se permite que el software pueda fallar. Y es única y exclusivamente en la remisión de los XML a la agencia tributaria. Lo que yo llamo la fase 2. Cuando ya tengo los XML, ahora viene la comunicación, siguiendo el punto 6441 de los servicios web. Entonces, no digo que no se tenga que utilizar la APIs al revés, y lo estoy recomendando desde siempre. Por eso también estáis vosotros aquí, si no lo estaríais. Lo que digo es que si tú con la ley en la mano, está absolutamente prohibido que tú puedas emitir una factura y no se genere el XML. Para eso hay técnicas. Oye, por ejemplo, si el XML me lo genera la API, pues hay técnicas, no voy ahora aquí a desgranarlo, ¿no? Pero no, yo nunca he dicho eso, que no se utilicen las APIs, al revés, claro, yo no lo he dicho. Lo que digo es que con la ley y la orden ministerial en la mano, solo el artículo 16 te explica qué situaciones te permite que esto no funcione bien. Y es en la comunicación. Que luego, como tú dices, oye, que si hay una inspección y, oye, el software está funcionando perfectamente, solamente hubo una caída un momento o un fallo un momento, vale. Porque si no, esto sería anchas Castilla. Quito el cable, empiezo a emitir facturas como un loco y como no se generan los XML, se acabó. Empiezo a borrar todo y ahora vuelvo otra vez a conectar el cable. Eso no puede ser. Es imposible. ¿Vale? Bueno, de todas maneras yo sabía que este punto era el punto más. Pero repito, recomiendo las APIs siempre. ¿Vale? Ok. Siguiente pregunta. Bueno, ¿te ha quedado claro al oyente? Sí, Bueno. sí, muy claro. Muchas gracias. Vale. Vale. Creo que eres Alfredo, ¿no? Sí. Bueno, es Alfredo, ¿no, Óscar? Vale, ok. Pues entonces desactivamos el micro, Alfredo. Y bueno, vamos a ir terminando porque son las 5:12. Si queréis alguno levantar la mano para hacer una última pregunta, pues la levantáis. Y las preguntas que tenemos por chat se las pasaremos a Luis y a Carlos, porque son muchas. Vale, pues nada, no tenemos ninguna mano levantada más, así que nada, terminamos, Óscar. Venga. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muy bien. Adiós. Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Un saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.